Voy a compartir la pantalla para proyectar la presentación. ¿Ya están observando la presentación? Ya, profesora. Profe, ya Ya, subí. profe. Sí, profe. Bueno, como les decía, hoy vamos a terminar esta unidad de control de la expresión genética a nivel secuencia. De hecho, este tema es el del que más se sabe con respecto al control transcripcional, del que más investigación se ha hecho y del que pues se tiene ya perfectamente especificado y conocido muchos detalles acerca del control transcripcional a nivel secuencia. De hecho, es la parte como más referente a mecanismos moleculares más íntimos acerca de cómo se controla la expresión genética. ¿Por qué? Porque va hacia comprender desde la estructura del gen y sobre todo sus regiones promotoras hasta comprender cómo es que las proteínas que reconocen a estas secuencias pueden interaccionar entre ellas y entonces formar lo que les he estado comentando de combinatorias transcripcionales para poder determinar el estatus transcripcional de cada gen, en cada momento, en cada situación, bajo ciertas condiciones. Esto que estamos viendo lo estamos puntualizando, por ejemplo, tomando el esquemita de un gen, tomando detalles acerca de lo que estaría sucediendo a nivel de un gen. Pero esto lo tienen que pensar o lo tienen que reflexionar acerca de que eso está sucediendo en todos los genes que son parte del genoma de un organismo en particular. Y si estamos hablando de que los organismos de las especies, pertenecientes a especies, tienen genomas particulares, entonces estamos hablando de que, por ejemplo, esto sucedería en 30,000 genes si estamos hablando del humano. Pero si estamos hablando de un perro, pues tal vez estamos hablando de 22,000 genes. Tal vez si hablamos de un gato, pues también serían alrededor de unos 20,000 genes. Por lo tanto, lo estamos explicando para que ustedes puedan extrapolar toda esta información ya con lo que vimos de la unidad 1, en la cual estuvimos viendo que son redes genéticas, que no es que sea la actividad individual de un gen, sino que son redes de información. Por lo tanto, pues imagínense, controlar la expresión de un gen requiere del reclutamiento de un complejo enzimático grande, de muchas proteínas que tengan que estarse reuniendo en tiempo y en espacio. Ahora, eso nada más es para explicar lo que sucede en un gen. Ya llevamos varias clases hablando de esto. Entonces, ahora ustedes traten de imaginarlo que eso que estamos viendo tendría que estar sucediendo en cada gen, decidiéndose en cada gen si se va a activar, si no se va a activar, si va a estar reprimido permanentemente, si va a estar reprimido transitoriamente, si se va a activar por determinado tiempo a cierta velocidad. Y eso es para conseguir ¿qué cosa? Para conseguir forma y función particular. Adquirir forma y función particular. Mantener esa forma y función particular.
y posteriormente también heredar esa información, porque en el proceso, ya cuando los organismos están formados y sus células están diferenciadas, en el caso de las células que sí tienen todavía procesos de división, el estado diferenciado se hereda. Una célula epitelial se divide y da origen a células epiteliales. No es que una célula epitelial se divida y ahora va a dar origen, por ejemplo, una célula epitelial da origen a un linfocito, sino que el estado diferenciado también se hereda. Entonces, el control transcripcional es para mantener, más bien adquirir, mantener y heredar ese estado diferenciado, esta forma y función particular de las células. También sirve para respuesta, para controlar actividades celulares en general, de respuesta, de adaptación, para controlar en sí procesos celulares altamente fuertes como diferenciación celular, proliferación celular, diferenciación celular, apoptosis, supervivencia, adaptación y capacidad de respuesta. Entonces, en todo eso tiene que estarse controlando constantemente la transcripción y los mecanismos que hemos estado viendo, que es el mecanismo a nivel secuencia, pues implica, como les decía yo, una interacción íntima entre los elementos en cis y los elementos en trans, tanto que hay formación de puentes de hidrógeno para el reconocimiento altamente específico. Las proteínas reguladoras de la transcripción no se andan uniendo a secuencias inespecíficas, no andan, digámosle así, perdiendo el tiempo uniéndose a regiones inespecíficas, se unen específicamente a regiones reguladoras de la transcripción. ¿Y esas regiones reguladoras en dónde están? Pues en los promotores de los genes. Si se dan cuenta, hasta ahorita ni tan siquiera hemos vuelto a hablar de las regiones de codificación. Los exones y los centrones los explicamos al principio, pero ahorita todo lo que hemos estado hablando es todo lo que sucede a nivel del promotor. Todo lo que involucraría si se transcribe o no se transcribe el gen, prácticamente. Y todo eso es controlado por estos elementos en sí. Y entonces hemos visto que, por lo tanto, cada gen debería de tener una combinatoria, no elementos únicos y exclusivos, sino una combinatoria única y exclusiva de elementos en cis que conformarían su región promotora. Y si esta combinatoria es única y exclusiva a nivel de cada promotor, pues entonces las proteínas, el conjunto, también la combinatoria o el conjunto de proteínas reguladoras de la transcripción que se reclutan a ese promotor también resultaría pues particular, para un momento particular, para una situación particular, para un estímulo particular. Esta palabrita, control temporal y espacial de la expresión genética. Y entonces vimos que pues esta interacción casi es 1 a 1. Si yo digo core de promotor, ¿cuál es el elemento en trans que se reclutan? Son la maquinaria basal. Y eso es para controlar inicio. Si yo digo promotor proximal, pues los elementos en trans van a ser las proteínas activadoras, lo mismo que los potenciadores y algunos elementos de respuesta. Todos esos estarían reclutando activadores, que en combinación con la maquinaria basal, la interacción entre activadores y maquinaria basal, eso es ya lo que está determinando inicio, velocidad, eficiencia y especificidad de la transcripción. ¿Sí? También vimos que también se pueden formar combinatorias represoras. Y en este caso aquí, la combinatoria represora sería silenciador, que sería el elemento en cis, y represor, que sería el elemento en trans.
Y vimos 3 mecanismos de acción del represor, que era a través de una interacción directa, es decir, que interaccionaba con este factor general TF2D, y esta interacción del represor con el TF2D evita que el resto de la maquinaria basal se reclute. Y con esto prácticamente se está inhibiendo el inicio. No hay transcripción. Puede competir con los activadores y pegarse al DNA de tal manera que al unirse a sus secuencias silenciadoras, evita que el activador se una y por lo tanto el activador ya no se une al DNA y ya no ejerce su efecto. O también puede enmascarar a los activadores uniéndose a sus dominios de transactivación positivos. Y de esta manera los represores podrían estar ejerciendo su efecto inhibitorio sobre la transcripción. Esto es control transcripcional a nivel secuencia, porque estamos viendo la interacción de elementos en cis y elementos en trans. Elementos de secuencias de DNA que son reconocidos altamente específico por las proteínas reguladoras de la transcripción. Y entonces, aquí tendríamos la esencia del control transcripcional a nivel secuencia. Las combinatorias de elementos en cis que reclutan a combinatorias de elementos en trans, hay una interacción altamente específica y entre ellos, con el modelo que vimos de la acción del potenciador, que sería la formación de la asa para acercar a los elementos reguladores, tanto cis como trans, hacia la maquinaria basal, y de esta manera se ejerza la influencia sobre lo que está sucediendo a nivel del core del promotor. Sin embargo, resulta que cuando todo esto se estaba estudiando, se lograba a través de estudios de reconstitución, en la cual se tenía, por ejemplo, los genes ya clonados y se hacían sistemas de transcripción in vitro. Y a esos sistemas de transcripción in vitro, pues se le incorporaba a los genes que tenían genes reporteros, en los cuales se podía medir su actividad transcripcional. Se conocían los promotores de esos genes reporteros, de tal manera que se le iba añadiendo cada uno de los componentes, que serían, pues, genes reporteros con promotores bien conocidos, factores transcripcionales, maquinarias basales, activadores, y con eso se medía la actividad. Y resulta que la actividad transcripcional no era tan potenciada como se esperaba. Hasta ahorita hemos visto que los activadores que se unen a los potenciadores estarían incrementando de manera considerable la transcripción. Sin embargo, para ir dosificando el conocimiento en términos académicos, pues yo se los explico así de esa manera, ¿no? Para destacar la función del potenciador, por ejemplo, en que incrementa la transcripción y lo hace sumamente eficiente. Sin embargo, para incorporar entonces el siguiente participante en el control transcripcional, pues les comento esto, ¿no? De que en realidad, ya de manera experimental, pues resulta que una transcripción sumamente potenciada, no es suficiente con que estén los activadores que se unen a los potenciadores y las maquinarias basales, sino que se necesita también de un tercer participante, que serían los correguladores. Y estos correguladores estarían también participando en este control combinatorial. De hecho, pues, si uno habla de control transcripcional a nivel secuencia, está uno hablando de un control combinatorial. ¿Qué cosa vamos a entender por esto de control combinatorial? Pues aquí en la diapositiva podemos leer que control combinatorial se referiría a la regulación de la expresión genética a nivel secuencia, que se realiza mediante la interacción temporal y espacial entre combinatorias específicas de elementos en cis de la región promotora de los genes
y los elementos en trans que los reconocen. ¿Sí? Eso sería el control combinatorial, que estaría explicando entonces la presencia de combinatorias de elementos en cis y combinatorias de elementos en trans que interaccionan de manera temporal y espacial para decidir el estatus transcripcional del gen. Y aquí vemos esta cuestión de las combinatorias, ¿no? Tenemos genes representados aquí 4 genes, cada uno tiene su combinatoria de elementos en sí, y vemos que, por ejemplo, todos tienen su core promotor, todos tienen el core promotor. Ya con respecto a los otros elementos en sí, como los proximales, los distales, o los de respuesta, que veíamos que varían en número y en posición, pues ya ahí eso es lo que va a estar dando esta combinatoria única y exclusiva. De hecho, aquí hasta representan las combinatorias, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta situación vemos que estos dos genes comparten o tienen esta secuencia roja, que sería un elemento en sí. Sin embargo, solita no sería la respuesta, sino sería la combinatoria. Esta roja está acompañada por una secuencia verde y por un core promotor. Si yo comparo esta secuencia roja con la combinatoria de una secuencia morada y un core promotor, ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser la misma combinatoria. Lo mismo que en los genes adyacentes. Ambos tienen core promotor y tienen esta secuencia verde. Pero uno tiene una secuencia azul y uno tiene una secuencia morada, que ya lo hace una combinatoria distinta. Y este otro gen tiene también, comparten la secuencia morada, pero la combinatoria es diferente. Entonces, lo que está haciendo el control transcripcional es la combinatoria de elementos en cis con elementos en trans, que el resultado de cómo se va a expresar el gen es la combinatoria reclutada en tiempo y en espacio. ¿Sí? Los elementos en cis no van a cambiar en tiempo y en espacio. El promotor del gen así va a estar, no va a cambiar. No es que los elementos en sí sean intercambiables en tiempo y en espacio, pero lo que sí se puede dar es qué secuencias participan en tiempo y en espacio. Suponiendo un gen que tenga en su región promotora tenga 25 secuencias de regulación, puede ser que en un momento determinado de esas 25 secuencias solamente estén reclutando proteínas reguladoras 20 secuencias. En otro momento las 25 secuencias, en otro momento 10 secuencias, en otro momento 5. Eso es a lo que se refiere interacción temporal y espacial. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, aquí vemos también la combinatoria de factores transcripcionales. Aquí están estas proteínas, elementos en trans, que se van a reclutar a los elementos en cis. Y que lo que va a dar el control transcripcional es la combinatoria de ellos reunidas, de estas proteínas que están reunidas. Por ejemplo, esta proteína verde con esta proteína azulita estará haciendo una combinatoria activadora. Pero esta misma proteína verde, si interacciona con la proteína roja que se unió a esta secuencia roja, aquí ya es una combinatoria distinta. Y esta combinatoria ahora es de represión transcripcional. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo aquí es demostrar que en sí no es la acción de una proteína sola o de una secuencia sola, sino es la combinatoria reunida, la que tiene el efecto como tal. Si vemos acá, estas dos son combinatorias activadoras y la que se está compartiendo es la proteína esta morada, ¿ok? Sin embargo, ven que las combinatorias son distintas. ¿Esto en qué podría ser distinto? Las dos son de activación,
Sin embargo, hay combinatorias reunidas distintas y lo que podría conllevar es activación, pero activación en términos de que puede ser una activación rápida y esta puede ser una activación lenta. Esta puede ser una activación temporal, por ejemplo, por 1 hora, y esta puede ser una activación constante, que el gen siempre se va a estar transcribiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, las dos son de activación, pero activación ¿cómo? ¿Y cómo se determina eso? Por la combinatoria de elementos en cis y elementos en trans que están participando en tiempo y en espacio particular. ¿Sí? Y además vemos que no nada más estamos hablando de elementos en cis y elementos en trans, sino ya estamos viendo aquí lo que les decía de la otra parte que nos falta, acerca de los coactivadores o correguladores, que en general, bueno, son correguladores y estos se clasifican en coactivadores y en correpresores. Entonces, la palabra general es el corregulador. Y de los correguladores hay una gran variación. Hay una clasificación que la van a poder leer en el artículo que les dejé para discusión para el próximo martes. Ahorita vemos eso. De hecho, entonces, vemos que los correguladores, hay coactivadores, aquí hay coactivadores, y hay de diferentes tipos, y también tenemos correpresores. Esto aumenta el número de combinatorias probables, ¿no? Porque ahorita teníamos elementos en cis y elementos en trans. Entonces si ya aún así nos daban combinatorias con números que decíamos que pues eran muchísimas combinatorias, millones de combinatorias que se pudieran formar, pues introduciendo las proteínas correguladoras, este número de combinatorias todavía es superior. Y al tener ese número tan enorme de combinatorias probables que se puedan formar, pues eso nos da pie a pensar que los genes son en gran número, un gran número de genes, y que alcance y baste con las combinatorias que se puedan formar para a cada gen tener el control temporal y espacial que se necesita. ¿Sí? Por combinatorias. Se parten de elementos finitos, de conjuntos de elementos finitos que tengan, decíamos, por ejemplo, de los elementos en sí, pues son 4 secuencias de core promotor, 3 secuencias de promotor proximal, 2 tipos de secuencias de elementos distales, como pueden ser los potenciadores y los silenciadores. Aunque de esos hay unos cientos de secuencias potenciadoras y activadoras y también unos cientos de secuencias silenciadoras. Pero en sí es un conjunto limitado de elementos en sí. Y también es un conjunto de elementos en trans. Hay de todos los genes, no sé si creo que, no estoy muy segura del dato, pero es un porcentaje mínimo de genes dedicados a factores transcripcionales, de genes que codifican para factores transcripcionales. Entonces, de esos elementos, de esos conjuntos de elementos, lo que hace posible es que con esos conjuntos de elementos se pueda controlar a tantos genes y en tan diversas formas, es por las combinatorias. Pero para aumentar ese número de combinatorias existen también estas proteínas correguladoras que incrementan el número de combinatorias para tener mayor diversidad de interacción entre ellos y entonces los genes puedan controlarse en tiempo y en espacio de manera regulada, controlada y altamente específica. ¿Qué es un corregulador? ¿Cómo vamos a definir al corregulador? Son proteínas que interactúan con los factores de transcripción para activar o reprimir la transcripción de genes específicos. Si se fijan en los esquemas, el corregulador no se está uniendo al DNA,
el corregulador está interaccionando con esos factores transcripcionales que dijimos que tenían dominio de unión al DNA, dominio regulador, dominio de oligomerización, dominio de interacción proteína-proteína. Entonces son proteínas que modulan la actividad de los factores que se pegan al DNA, de esos activadores que se están pegando al DNA o de esos represores que se están pegando al DNA. Entonces, el corregulador tiene, sirve para ambas cosas. Los correguladores son para activar y también para reprimir. Por lo tanto, hay coactivadores y hay correpresores. Aquí entonces estamos hablando de interacción proteína-proteína. Con los anteriores hablábamos interacción proteína-DNA, porque era la proteína con su dominio de unión al DNA que se pegaba al elemento en sí. Y aquí en el caso de los correguladores estamos hablando de interacción proteína-proteína. Estos correguladores interaccionan con los factores transcripcionales para modular su actividad y entonces participar en los procesos de activación o de represión transcripcional. Aquí vemos, por ejemplo, varias proteínas correguladoras reclutadas. En este sitio vemos una cafecita, aquí vemos una verde, una roja, y entonces tenemos que para controlar a nivel secuencia necesitamos de elementos en cis presentes en el promotor de un gen, en combinatoria única y exclusiva, factores transcripcionales que reconocen elementos en cis y que se pegan al DNA en tiempo y en espacio, y correguladores que modulan la actividad de estos factores transcripcionales y que también forman combinatorias para poder decidirse el estatus transcripcional del gen. Activación y represión transcripcional. ¿Sí? Entonces, estos correguladores están clasificados, hay una serie de identificación de estos correguladores y déjenme ponerles acá. Esta tablita está en el artículo que van a leer. Estos correguladores los clasifican según en este artículo por 5 clases de correguladores. Y de ellos podemos ver, por ejemplo, algunos que incluso forman parte de la maquinaria basal. Por ejemplo, aquí tenemos la clase 1, tenemos a estas proteínas que son TAFs. Estas TAFs son unidades que conforman al factor transcripcional TF2D. Y también tenemos al factor transcripcional TF2A. ¿Sí? Entonces, la clasificación para el grupo 1 sería que están relacionados con las maquinarias basales. O sea, son activadores inherentes a la maquinaria basal en el reconocimiento del promotor y algunos tienen también actividades enzimáticas. Y aquí vayan leyendo, esto se los puse como ejemplo, pero la idea es que lo discutamos, la clasificación de los correguladores la vamos a discutir con la lectura del artículo. Entonces era nada más como ejemplo de la clasificación de los correguladores y del que sí vamos a hablar ahorita un poco es precisamente de este corregulador que se le llama mediador. El mediador está clasificado como corregulador de tipo 3, ¿sí? Que interaccionan con RNA polimerasa, algunos tienen actividades enzimáticas y propiedades con respecto a el remodelado de la cromatina. Eso del remodelado de la cromatina también lo vamos a ver terminando esta unidad, pues vamos a empezar con el control transcripcional a nivel de cromatina. Y de hecho,
muchos de esos correguladores los vamos a estar nombrando. En esto, por ejemplo, vayan de una vez interiorizando estos nombres como los factores de remodelaje ATP dependientes con actividades ATP dependientes, que son los correguladores tipo 5. Estos son muy importantes para el control transcripcional a nivel epigenético, a nivel de estructura de la cromatina. También estas, como las HDACs, que son unas, o las GNCs, son factores, son correguladores con actividades de modificación de histonas, las cuales también son muy importantes para el control a nivel de cromatina. Entonces hacen procesos de acetilación y desacetilación de colas de histonas para controlar la expresión de los genes, pero no a nivel secuencia, sino a nivel de estructura de la cromatina. El que quiero destacar ahorita es el mediador, porque ese está más relacionado con el control a nivel secuencia. Estos otros son con el control a nivel epigenético. Entonces, por eso vamos a destacar el mediador como corregulador a nivel secuencia. Entonces, aquí el mediador, ¿a dónde lo estamos viendo? En este esquema estamos viendo el control combinatorial con el gen estirado, con las secuencias aquí reguladoras perfectamente visibles, las proteínas pegándose ahí, pero esto debe de haber interacción proteína-proteína. Entonces, debe de formarse estas asas de DNA para que las proteínas físicamente puedan estar cerca y puedan interaccionar. Aquí, entonces, para que la transcripción sea altamente eficiente, se necesita de la presencia de este corregulador, que es el mediador. Si lo dejáramos nada más con esto, seguramente la transcripción sí se llevaría a cabo y se llevaría de manera eficiente y se llevaría de manera específica y potenciada. Sin embargo, para tener la alta eficiencia en la expresión genética se requiere de este corregulador que es el mediador. Y si se fijan, el mediador es bastante grande. Está abarcando toda la superficie de interacción por parte de los activadores y coactivadores y superficies de interacción de la maquinaria basal. Entonces, el mediador está en el medio. Habíamos visto en esquemas anteriores que el activador, por ejemplo, directamente interaccionaba con la maquinaria basal. Y puede darse, sí puede haber una interacción directa, pero el mediador es el que se encarga de transmitir esa información de los activadores hacia la maquinaria basal. Por eso se llama mediador, porque un mediador lo que está haciendo es ser intermediario de la comunicación entre dos cosas, ¿no? O dos personas, por ejemplo, hablemos de personas, ¿no? Cuando dos personas intentan comunicarse pero no fluye la información, entonces, pues un mediador funcionaría como intermediario para transmitir esos mensajes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hablamos de mensajes de conciliación, ¿no? Un mediador pudiera estar mandando mensajes de una persona hacia otra para tratar de hacer una conciliación entre ellos. Aquí no es que se estén peleando ni que sea el mediador un conciliador, sino más bien es como un intermediario de información entre los activadores y la maquinaria basal. Este complejo mediador se aisló por primera vez en levadura y de hecho en los experimentos que les digo de estos de reconstitución in vitro de la transcripción, si no se le pone el mediador, prácticamente la transcripción es baja, ¿sí? Entonces se determinó
que para que la transcripción fuera eficiente se necesitaba del complejo mediador. Y el complejo mediador ha sido aislado a muchos organismos, son eucariontes y se tiene conocimiento, por ejemplo, de la estructura del mediador humano. De tal manera que entonces este complejo mediador es un requisito indispensable para la transcripción. ¿Ok? Bueno, estos son los de los correguladores. Y hablando del mediador, pues, ¿qué entenderíamos de este regulador? Este corregulador es un gran complejo con organización modular que generalmente se requiere para la transcripción por la RNA polimerasa 2 y participa en diversos procesos, en diversos pasos de este proceso de transcripción. Entonces es un gran complejo y dice tiene organización modular. Gran complejo porque está formado por muchas subunidades. Tiene más o menos entre 30 subunidades distintas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, está representado el complejo mediador de levadura y cada una de estas bolitas que ven aquí representan una subunidad diferente. Se les ha dado el nombre de MED por mediador, obviamente está en inglés, ¿no? Pero pues afortunadamente en español e inglés se empieza igual la palabra mediador, ¿no? Y podemos darnos cuenta que entonces tiene muchas MED, que son subunidades del complejo mediador, y estructuralmente se han identificado tres regiones del complejo mediador, que serían la región de la cabeza, que serían morado, la región roja, que sería la pieza media, y en azul la cola. Aquí está en colores, está cabeza, pieza media y cola, y una sección de sinasas que estarían en la región de la pieza media. ¿Okay? Entonces tenemos en este esquemita la estructura del complejo mediador he indicado algunas de las interacciones y de algunas de las participaciones del complejo mediador en determinadas cuestiones. Por ejemplo, la MED25, que sería una subunidad de la cola, estaría participando en, por ejemplo, interacción con proteínas, estaría participando, por ejemplo, interaccionando con el LK1, que sería una proteína reguladora, y que esta interacción estaría mediando cuestiones como diferenciación de músculo liso y adipocitos. O podría estar interaccionando con estas vías de señalización, como por ejemplo de las SMAD y de las OX9, y estarían involucradas en el desarrollo de mesodermo o diferenciación de condrocitos. Y así, por ejemplo, está MED14, con algunas, por ejemplo, aquí con la proteína GATA, que ya las he explicado la otra vez, que es importante para la expresión del gen de las globinas y que sería necesaria para que los eritroblastos se diferenciaran a eritrocitos productores de hemoglobina. Aquí tenemos otra, la MED12, que interaccionando con otras proteínas, pues participarían en diferenciación neuronal, diferenciación de condrocitos y así, ¿no? Entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Que la constitución del complejo mediador es también específica de tejido. Estas subunidades que conformen al complejo mediador sería específica dependiendo del tejido. Si uno purifica el mediador de un determinado tejido y lo purifica de otro tejido, el mediador va a ser ligeramente distinto. Va a tener MEDs distintas dependiendo del tejido. ¿Por qué? Porque se necesita control temporal y espacial. Entonces no
el complejo mediador en todos tiene cabeza, pieza media y cola, y puede tener subunidades intercambiables dependiendo del tejido, dependiendo de tiempo y de espacio. ¿Sí? Entonces aquí, para ejemplificar la función del complejo mediador, pues podemos ver aquí el gen, en donde tenemos a los activadores con sus dominios de unión al DNA, su dominio activador, o sea, estos son de los que vimos que se unen al DNA y que tienen motivos estructurales y todas esas cosas que vimos. Y todo esto son maquinarias basales, es una maquinaria que está reunida en el core del promotor. Entonces, habíamos dicho que estos activadores influenciaban hacia la maquinaria basal y que lo hacían de manera directa. Sin embargo, pues se ha encontrado que sí puede ser directa, pero que en la mayor parte de las veces lo hace a través del complejo mediador. Entonces, el activador manda la información al complejo mediador y el complejo mediador hacia la maquinaria basal. Entonces, por eso se le llama así, complejo mediador, porque es un intermediario entre la información de los activadores y la maquinaria basal. Entonces, por lo tanto, la función principal del mediador es transducir señales, la información de los activadores de la transcripción unidos a las regiones potenciadoras y a la maquinaria basal de la transcripción, que se ensambla en los promotores y que forman el complejo de preinicio para comenzar la expresión genética. ¿Sí? Aquí podemos ver la cabeza, la pieza media y la cola. El complejo mediador cambia entre estados conformacionales, que sería el estado conformacional abierto y el estado conformacional cerrado. Estos estados conformacionales tienen que ver con su actividad. Si es estado conformacional abierto, entonces tiene toda esta superficie de interacción para poder transmitir la información. Pero si está en su forma cerrada, las superficies de interacción están inaccesibles de tal manera que no puede transmitir la información. Entonces, para que pueda interaccionar con los activadores y con las maquinarias basales, necesita estar en su conformación abierta. Y aquí podemos ver en este esquemita cómo el complejo mediador ofrece una superficie de interacción para la maquinaria basal y también una superficie de interacción para los activadores. El complejo mediador tiene su cabeza, pieza media y cola. Y aquí, en esta superficie, que si lo vemos en este esquemita, por ejemplo, aquí está MED 25, 29, 24, 14, etcétera, 6, 30, 11. Esta sería la superficie de interacción para los activadores, mientras que la 23, la 16, la 27, la 26, 28, 7, 18 sería la superficie de interacción para la maquinaria basal. Entonces, el complejo mediador es eso, es un complejo que tiene muchas subunidades MED para poder interaccionar. Y aquí en este caso podemos ver que GSN4, BP16 y GAL4 son factores transcripcionales con dominios de unión al DNA, se están pegando a sus elementos en cis. Aquí está, elementos en cis, elementos en trans, que interaccionan con el corregulador, interacción proteína-proteína, y que este mediador, con esta interacción que está teniendo proteína-proteína con los activadores, transmite esa información hacia la maquinaria basal que está unida al core del promotor. Y de esa manera, con la combinatoria reunida aquí, pues entonces se modula la actividad de la RNA polimerasa. Y se determina por cuánto tiempo se va a transcribir, si va a ser lento, si va a ser rápido, si va a ser constante, etc. ¿Sí?
dependiendo de qué activadores son los que se estén reclutando, pues va a ser la comunicación y el efecto que va a tener sobre la activación transcripcional. ¿Ustedes creen que sería la misma actividad transcripcional si solamente está BP16 y GAL4? ¿O que si solamente está BP16? ¿O que si está GSN4 y BP16? ¿O que si está GSN4 y GAL4? ¿Será el mismo tasa de transcripción si están dos factores transcripcionales activadores? ¿O que si está nada más uno? ¿O que si están los tres? ¿Será lo mismo? No, porque el mediador ayuda a que sea más eficiente el proceso. Ajá, pero aquí lo que está importando es la interacción. El mediador va a estar, pero si está nada más GSN4 y GAL4, la información que está recibiendo el mediador es diferente a que si está GSN4, BP16 y GAL4. La eficiencia en la transcripción podría cambiar dependiendo de qué activadores están reclutados en ese tiempo y en ese espacio. ¿Sí? Aquí en bueno, es para señalarles ahí el complejo mediador. Creo que en esta presentación no lo puse, pero les voy a poner aquí un ejemplo. Miren, aquí ven el efecto en el cual la transcripción puede ser lenta o puede ser rápida. En el inciso A podemos ver que los elementos en sí están en rojo y los activadores tenemos al activador A y al activador B que están interaccionando con el mediador. Esta interacción de estos activadores A y B con el mediador tiene que traducirse de alguna manera. Esta información, esta interacción, lo que afecta o lo que está sucediendo es que con esta interacción el mediador adquiere una conformación en la cual la entrada del RNA polimerasa se dificulta, de tal manera que esta interacción con maquinaria basal y con estos activadores A y B hacen que el mediador se pliegue, se adquiere una conformación en el que la llegada y el reclutamiento del RNA polimerasa puede ser dificultoso, de tal manera que la transcripción es lenta. La RNA polimerasa le cuesta trabajo la entrada, el reclutamiento al promotor y entonces la transcripción se hace lenta. Pero en otra situación en la cual está el activador A, pero ahora el activador A en combinatoria con un activador Y y con un activador X, esta ya es diferente. Esta ya es una combinatoria diferente. Elementos en cis participando en combinatoria diferente, reclutando una combinatoria diferente de activadores. Y esta interacción entonces del activador A, X y Y con el mediador, lo mismo que la interacción de la maquinaria basal con el mediador, hace que esta interacción, hace que el mediador adquiera otra conformación en la cual la entrada del RNA polimerasa a la maquinaria basal sea rápida, ya no sea tan dificultosa. Y entonces esta transcripción sería rápida. ¿Por qué? Porque inmediatamente, como es una conformación del mediador óptima para que la polimerasa pueda rápidamente reclutarse y interaccionar,
pues entonces haría que la transcripción fuera rápida, de manera rápida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hemos estado viendo es, pues, el proceso en el cual se inicia la transcripción y se transcribe una sola vez. Se produce una sola copia de RNA. Pero para transcribir un gen, pues se tienen que producir cientos de copias, no nada más es una vez. Entonces entra una RNA polimerasa y transcribe, se disocia, y así tienen que estar entrando constantemente. La que terminó puede reciclarse y volver a entrar para transcribir el gen. No crean que transcribir un gen significa nada más producir una sola copia de RNA. No, dependiendo. Si es una transcripción potenciada, fuerte, que se necesita gran cantidad de la proteína que se tiene que producir de la expresión de este gen, tienen que producirse por unidad de tiempo una gran cantidad de RNA mensajeros. Y tiene que estarse entrando la RNA polimerasa para transcribir. Pero si se requiere de una transcripción en la cual la cantidad que se requiere de proteína pues es basal y que se requiere durante todo el tiempo, pues a lo mejor no se necesita una entrada rápida de RNA polimerasa, sino una entrada lenta. ¿Sí? Entonces, con esto estamos observando que, nuevamente, que lo que está dando el resultado a cómo va a ser la transcripción es la combinatoria reunida. ¿Quiénes están reunidos en ese momento? ¿Quiénes están participando? ¿Qué elementos en sí se están participando? ¿Qué proteínas reguladoras se están reclutando? ¿Y qué interacción se está dando? ¿Con qué METs del mediador se están dando para que pueda controlarse eficiencia, rapidez, velocidad, especificidad temporal y espacial en la transcripción de todos los genes? Pero no se necesita activar, se necesita reprimir. Bueno, entonces eso ya es otra combinatoria, porque esa es la combinatoria represora, que ya vimos que es el represor con el silenciador y que lo puede hacer por interacción directa, por competitividad o competencia o por enmascaramiento. ¿Sí? Y entonces, pues eso también nos pone a pensar algunas cosas, ¿no? Porque tenemos esquemas mentales acerca de que casi siempre necesitamos tener un orden en las cosas, ¿no? Y necesitamos como que ir pensando, primero pasa esto, luego esto y esto, como una especie de algoritmo para obtener un resultado. Entonces, aquí ustedes cómo se imaginan que está sucediendo todo el reclutamiento de todos estos componentes en los promotores de los genes. ¿Qué es primero? ¿Qué sucede primero? Primero tendrán que pegarse los activadores a los potenciadores y estos a su vez facilitar que se reclute la maquinaria basal y luego llegue el mediador, o como estuvimos viendo en la clase, ¿no?, de repaso, que estaba el promotor y que llegaba el TBP con la TF2D y luego de ahí el TF2B y luego el TF2A y luego el TF2F con la RNA polimerasa y luego el TF2A y el TF2H y luego después de ahí llega el mediador y luego los activadores, o como ven en este esquema en el cual están llegando los activadores y luego de ahí llega mínimamente TF2D y TF2A. Y una vez que esto se pega, entonces ya llega todo preensamblado, que sería la RNA polimerasa con el TF2F, el TF2C, el TF2H y aparte el mediador. Y entonces ya todo esto preensamblado se une al TF2D y se hace la interacción con los activadores, el mediador transmite la información y se activa. ¿Cómo creen que suceda esto? ¿Cómo será la forma en la cual se está llevando a cabo toda esta interacción?
¿Ustedes qué opinan? Antes de que contesten, vemos estas imagencitas en la cual ya nuestro esquema de inicio de transcripción, entonces tendría que incluir al complejo mediador, en la cual tenemos por orden jerárquico, incluso ya estamos viendo aquí que por orden jerárquico el DNA en las células eucariotas no está extendido así perfectamente, sino que está en cromatina. Y los genes están enrollados en estas estructuras nucleosómicas y sobre esto se tiene que llevar a cabo la transcripción. Pero para entenderlo a nivel secuencia, todo esto que vemos a nivel de cromatina, lo vamos a relajar, lo vamos a extender perfectamente y vemos que los genes tienen sus exones, sus intrones y también tienen su corde promotor, promotor proximal, los potenciadores, ¿no? Estos son los sitios de reconocimiento ¿para quién? Pues para las proteínas reguladoras. Entonces estamos viendo que en este caso, este gen se necesita transcribir y para transcribirse estamos viendo que aquí se plantea que los activadores se pegan a sus potenciadores, a sus regiones promotoras proximales, por ejemplo. Entonces tenemos activadores reconociendo secuencias de DNA, elementos en sí, reclutándose a potenciadores y a elementos proximales. Estos interaccionan con el complejo mediador que transmite la información para la maquinaria basal que se está reclutando a nivel de corde promotor y se puede iniciar la transcripción de la región codificante hasta encontrar las señales de término. ¿Sí? Esta es una forma, este es un mecanismo. Entonces está indicando que hay un reclutamiento primero de activadores, mediador y luego maquinaria basal. Pero ¿creen que se pueda dar de otra forma o esta será la única forma en la cual se puede iniciar la transcripción? Yo creo que puede haber más formas y eso va a depender de en qué célula se esté llevando a cabo la transcripción. Ajá. Entonces, si hay otras formas, ¿cuál se les ocurre? Pues podría ser en una cuestión que primero se recluten las proteínas reguladoras o represoras, o en otros casos que se recluten las, las proteínas generales para la transcripción de la ARN polimerasa 2. Sí, el esquema general sería, aquí como dicen, ahorita esto lo vamos a retomar para lo de la cromatina, pero pensemos en que tenemos el gen estirado, ¿no? Entonces dice acá, exposición del promotor y secuencias reguladoras. Ahí están expuestas. ¿Ok? Que incluye todo, corde promotor, promotor proximal y potenciadores. El siguiente paso sería el ensamble de las proteínas. Entonces aquí primero sería el reclutamiento de activadores. Luego sería la interacción con el mediador. Y ya que está esta interacción, entonces ahora sí va a ser
interacción proteína-proteína a nivel del core del promotor, mediante la interacción y el reclutamiento de la maquinaria basal, para que ya se pueda hacer la transcripción. Esta es una forma, este es un mecanismo. Pero aquí en reclutamiento de la maquinaria basal, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser paso a paso? ¿Va a ser uno por uno? ¿O va a ser a través de un preensamblado? Esto es otra de las cuestiones que van a encontrar en el artículo que van a leer o que ya están leyendo, ¿sí? Que es dos modelos para el ensamblado de la maquinaria basal. Uno se le conoce como el paso a paso y otro se le conoce como el preensamblado. ¿Cuál será? ¿Cuál de los dos? ¿Con cuál nos vamos a quedar? ¿Con este mecanismo aquí que estamos viendo? ¿O habrá en algún momento, como decía Jaime, que a lo mejor primero llegue toda la maquinaria basal, así paso a paso, se ensamble, luego se llama a su vez al mediador y a los activadores? ¿O primero es el mediador y después la maquinaria basal y luego los activadores, o el mediador y los activadores y la maquinaria basal? Este sería el esquema general, sí sería el mecanismo general, como este que acabamos de describir ahorita. Sin embargo, puede ser que determinadas condiciones, lo que llegue primero sea la maquinaria basal, o que ya llegue el preensamblado, o que sea paso a paso. ¿Ok? Entonces, al leer el artículo, vamos a ver las ventajas y las desventajas de los dos modelos, y ya ustedes dirán, o nos convenceremos más bien de que de lo que estamos hablando son de combinatorias. De lo que estamos hablando es de que nos acostumbremos a pensar que es más eficiente en cuanto a función celular, que se tenga siempre nada más un mismo mecanismo, o a que se tengan combinatorias de ellos, que se puedan adaptar. Perdón. No, sí, Jaime. Bueno, como había explicado que los genes son tan diversos en su configuración, yo creo que también varía el reclutamiento para cada tipo de gen. Ajá. Sí, sí puede ser eso, pero sin embargo no crean que las combinatorias también serían infinitas, porque si no, pues eso restaría eficiencia, ¿no? ¿No creen? Que si pensamos, esto de que yo les digo que son combinatorias, los promotores son combinatorias únicas y exclusivas, pero pues son combinatorias, ¿sí? En cuanto a los pasos para iniciar la transcripción, tampoco las combinatorias serían tan grandes, ni que sean combinatorias de pasos para iniciar la transcripción a cada tipo de gen, a cada gen. Porque si no, imagínense, hablando del humano, tener 30,000 procesos para iniciar en cada gen sería totalmente insostenible, digámosle así. Entonces, hay varios mecanismos en términos de reclutar, ¿no? Por ejemplo, que pueda ser primero activadores, mediador, maquinaria basal. Ese es uno y ese es el general. Pero puede haber casos en ciertos genes, conjuntos de genes, no uno, sino conjuntos de genes que, dependiendo de que si son de expresión constitutiva o si son de expresión regulada, pueda haber para esos genes el mecanismo, por ejemplo, de que el paso a paso, o para aquellos genes que necesitan expresión rápida e inmediata después de un estímulo, se requiera más bien de un reclutamiento de preensamblado en el cual ya la maquinaria ya esté lista, ya nada más es que lleguen unos cuantos y inmediatamente iniciar la transcripción. Pero entonces ahí sería como como procesos más generalizados para conjuntos de genes dependiendo de su actividad.
¿Sí? Bueno, Sí, profe. entonces, pues, ¿cuál es la conclusión aquí para el control transcripcional a nivel secuencia? Los genes se controlan a nivel secuencia. Nuevamente volvemos a repetir, por un control combinatorial de elementos, en el cual tenemos elementos en sí, como ven aquí. Esta sería una combinatoria, ¿no? Enhancer más proteína activadora. Es un mismo gen. Y aquí tenemos una combinatoria activadora, en el cual tenemos elementos en cis, y serían los que están participando, sería core promotor, estarían los proximales y los potenciadores, y las proteínas activadoras. Obviamente aquí hay que incluirle también el complejo mediador. En este esquema no lo representa, pero bueno, hay que incluirle también el complejo mediador, ¿no? Ahora, si lo que va a participar aquí, o lo que se requiere es de una represión transcripcional, pues entonces la combinatoria es distinta. Aquí están poniendo que sí está presente la RNA polimerasa. Pues dependiendo del mecanismo que se está ocupando, ¿no? Porque recuerden que el represor puede ocupar por interacción directa, puede ser por competencia o puede ser por enmascaramiento de la superficie de contacto. Sin embargo, lo destacable de esta imagen es que nuevamente es una combinatoria en la cual está participando el silenciador y el represor. Entonces, a nivel secuencia, la transcripción se realiza, el control de la transcripción para activar o para reprimir se realiza por la interacción entre combinatorias de elementos en cis, elementos en trans y correguladores. ¿Sí? Ya la combinatoria que se forme. ¿Cuál va a ser la combinatoria activadora? La combinatoria activadora va a ser core promotor, promotor proximal, potenciadores y elementos de respuesta, que están reclutando a maquinaria basal, activadores y coactivadores. Y entre ellos tendríamos al complejo mediador. Combinatoria represora, prácticamente va a ser silenciador, que recluta a represor y correpresores. Si lo hace por interacción con la maquinaria, pues podemos incluir nada más a TF2D y core de promotor, porque el represor se une a TF2D y entonces ya haga que la maquinaria basal ya no se reclute. ¿Sí? ¿Qué es más amplio? Es la combinatoria activadora, se requieren de más elementos. La combinatoria represora requiere menor número de elementos porque son silenciadores con represores y los correpresores. ¿Ok? Y entonces, pues entendiendo el control transcripcional en la siguiente imagen, pues nuevamente volvemos a insistir. Todo esto es combinación de elementos que están interactuando en tiempo y en espacio. Tenemos un mismo gen aquí, este es un mismo genecito, ¿no? En el cual tiene su región de exones e intrones, tiene su core promotor, tiene sus secuencias, elementos en sí, ¿no? Este mismo gen, hablando de animales, por ejemplo, y mamíferos, pues vemos que este gen, o sea que todas las células tienen exactamente la misma información, exactamente el mismo número de genes. Lo que varía es el estatus transcripcional del gen en cada tipo celular, pero de que está presente está. Y de que tiene todas sus secuencias de regulación también. Nada más lo que va a variar es qué secuencias participan y qué proteínas están regulando, qué correguladores están participando. Este mismo gen, por ejemplo, podría tener expresión moderada en células de la piel, expresión alta en las del hígado y muy lenta en el cerebro.
en todos se está activando, ¿no? Este gen en todos estos tejidos está activo, pero aquí tiene una expresión moderada, expresión alta y expresión muy baja. ¿Por qué? Porque así se requiere para el buen funcionamiento de las neuronas, de las células del hígado, de la piel. La participación de este gen es así. Puede ser que este gen, si lo vemos en una célula, por ejemplo, en un adipocito, ahí esté apagado, ahí no tenga expresión. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue tener para ese mismo gen diferentes estatus transcripcionales? Pues es que ¿quién está participando? Aquí, por ejemplo, para una transcripción basal, nada más con la maquinaria basal es suficiente. ¿Y quiénes están? ¿Cuál es la combinatoria? Corde promotor y maquinaria basal. El gen, por tener una expresión moderada, deja de tener sus elementos otros distales y proximales. No, las secuencias ahí están, simple y sencillamente que no están participando en una expresión moderada, ni tampoco se están reclutando proteínas activadoras aquí. ¿Qué va a pasar para una expresión alta? Pues entonces, aparte de la maquinaria basal que se unió al core del promotor, ahora ya están participando, por ejemplo, potenciadores, promotores proximales, que están reclutando a proteínas activadoras y que seguramente aquí también está el mediador y que entonces ya da una transcripción potenciada. ¿En dónde? En las células del hígado. ¿Qué pasa aquí en el cerebro? Aquí es una transcripción muy baja. Y entonces, como es muy baja, pues se requiere de la presencia de represores transcripcionales que se están pegando a silenciadores y que están haciendo que la mayor parte del tiempo este gen esté reprimido. Habrá momentos en el que el represor se despegue y habrá en ese momento en que se despegó que se transcriba poquito, unos cuantos RNAs, y con eso se mantiene una tasa muy baja de transcripción. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta represión es transitoria o que las proteínas se pegan y se despegan, ¿no? O sea, no es que la unión sea covalente, como les decía yo. Pues es que el represor está la mayor parte del tiempo pegado a su silenciador, pero en algún momento se despega y en ese momento se transcribe el gen. Y con eso la transcripción es muy baja. También hay mecanismos de represión estable, en el cual se reprime y jamás se transcribe. También hay ese mecanismo, pero después lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, con esto yo creo que sí queda claro cómo está sucediendo el control transcripcional a nivel secuencia. ¿Cómo es que se está controlando que se va a activar en tiempo y en espacio? Por combinatorias de interacción entre elementos cis, entre elementos en trans y los correguladores. Pues esta sería ya el término de la unidad, y la tenemos que vincular con la siguiente. ¿Por qué? Porque ahora habría que ver que todo esto tiene que suceder, pero en el contexto de la cromatina, como ven en este esquema. O sea, el reclutamiento de las proteínas, como las ven aquí está reclutado el activador. Todo esto que les acabo de explicar tiene que estar sucediendo, pero no en un gen estirado, porque los genes en las células eucariotas no están así, bueno, ni en las bacterias. Los genes no están así completamente relajados y estirados, están en estructuras de cromatina como es esto. Entonces, todo el reclutamiento de toda esta maquinaria tiene que sucederse aquí, en la cromatina. Entonces, tenemos que comprender el control transcripcional a nivel secuencia, pero sumergido en la cromatina. Y la cromatina tiene una influencia sobre si se activan o no se activan los genes. Pero bueno, ese ya es tema de la siguiente unidad. ¿Tienen alguna duda
con este tema. Yo creo que con la discusión que vamos a hacer, vamos a poder participar, pues, como es un grupo pequeño, pues yo creo que vamos a participar todos, porque, pues, es bastante interesante toda la información que tiene el artículo, y pues ahí se van a poder resolver dudas y también se va a poder como que afianzar todo esto que estamos comentando. Pero, pues, sí me gustaría que fueran tratando de escribir esas dudas para la siguiente clase, porque también ya se va a aproximar un primer examen. Ya terminamos esta unidad, entonces casi siempre doy una semana después de que se acabó la unidad, entonces vamos a tener la discusión del artículo, será como la actividad de cierre de esta unidad, y entonces se deja una semana para poder hacer un examen. Bueno, si no tienen dudas, entonces vamos a pasar a explicar algunas de las cuestiones de la plataforma. ¿Todo está claro o todavía no les cae el 20? Bueno, a mí sí me quedó claro, ya nada más es cosa de que lo vuelva a masticar. Y bueno, yo tenía una duda, pero era para la siguiente clase, entonces yo creo que mejor la voy a aterrizar bien y ya pregunto la siguiente clase, porque en la tarea yo había encontrado una proteína que interactuó con otra, pero es de acuerdo a lo que usted había dicho, que desatilan la cromatina. Ajá, eso ya es para control transcripcional a nivel epigenético, y que las vamos a ver ya en la siguiente unidad. Sí. Ok. Bueno, ¿qué cosas hay aquí en la plataforma? Bueno, de tareas, ven que aquí ya tienen una tarea que es fecha de vencimiento el 22 de septiembre, que es el próximo martes. Ahí en las instrucciones, ¿qué vamos a hacer? El artículo está adjuntado. Están aquí las preguntas que tienen que responder y cómo lo van a hacer. Pues yo les recomiendo que lean el artículo. Ya les había yo dicho eso, ¿verdad? Esto ya les había yo comentado, ¿sí, verdad? Sí, ya nos Sí, había profe. explicado. Con razón, sí. Eso ya les había yo comentado. Ah, y que aparte les comenté que el cuestionario también lo tienen que entregar en esta sección de tareas, pero que también lo tienen que tener en su sección de actividades de su blog de notas, ¿verdad? ¿Eso no se los había yo dicho? No. Ah, eso entonces era lo que me faltaba. O sea, ustedes van a generar un documento que va a ser así con portada, Arial 12 puntos, márgenes, todas estas características, ¿no? Contestado por ustedes. Y ese es el que van a entregar todos, aunque sean del mismo equipo, todos lo van a entregar en esta sección de tareas. Pero ese mismo cuestionario contestado, quiero que cada uno de ustedes, en su sección de actividades, por ejemplo, Dulce, ¿puedo abrir tu blog de notas? Sí. Okay.
Entonces, en su sección de actividades, por ejemplo, ella aquí tiene glosario. Entonces, en esta sección de actividades, también cada quien va a poner su cuestionario. Entonces, lo van a subir o lo van a tener en dos. En la de tareas, en la que es la entrega, para que yo de ahí les ponga una calificación, y aparte también lo quiero ver en el bloc de notas. ¿Sí? Ese mismo día entonces nos reunimos y ya hacemos la discusión. Ahí sí vamos a participar todos. Entonces, váyanse preparando. ¿Ok? La otra cuestión es que no había estado, les había yo mencionado que había estado atrasada con la cuestión de las evaluaciones. Había tenido unos problemas de salud, pero ya esta semana he estado haciendo evaluaciones y voy a continuar este fin de semana haciendo. Y les estoy poniendo unas notas abajo de cada uno de sus actividades. Por ejemplo, aquí, esta todavía no te la califico, pero yo lo que estoy haciendo es que al final les estoy poniendo una nota en color rojo y les estoy poniendo ya algunas, les estoy indicando qué calificación tienen. Y cuestiones para mejorar. ¿Eso qué significa? Pues que si tienen cosas que corregirle a sus mapas o a sus notas de clase, pues tengan tiempo para irlo haciendo, ¿no? Y con respecto a las apuntes de clase, Brenda, ¿puedo abrir tu blog de notas? Ah, no, Brenda no se lo he calificado. Por ejemplo, Jaime, ¿puedo abrir tu blog de notas? Sí, profe. Por ejemplo, Jaime, en sus notas de clase, aquí tiene sus notas de clase. Proteínas reguladoras. ¿Qué comentarios le puse aquí? Le puse que los apuntes están muy bien. Así está más o menos el formato en el cual les dejo sus retroalimentación. Sí son anotaciones de lo que es importante para él. Tiene muchas imágenes. Me pareció genial la forma en la que lo está organizando, porque pues son resúmenes, son notitas, son apuntes que él está teniendo y que considero que lo que está poniendo en estas notas son lo que es realmente relevante para él, ¿no? Entonces, a partir de las notas de clase ya de la siguiente unidad, ahorita síganla trabajando como ustedes lo han estado haciendo, pero para la siguiente unidad les estoy proponiendo que sus apuntes de clase, sus notas de clase, lo trabajen de otra manera. ¿Cuál va a ser la otra manera? Que más bien me gustaría que hicieran el contenido como tal que vemos en clase, que lo hagan un resumen, porque siento que están transcribiendo mucho la información de artículos, de las clases, de las presentaciones. Y yo creo que transcribir la información sí tiene su relevancia porque están dedicándole mucho tiempo, le están poniendo colores, lo cual es extraordinario, pero me gustaría que fuera más personal el asunto, que fueran notas que representaran un conocimiento más personal de ustedes. Que sea, bueno, a ver, esta clase se trató de elementos en trans. Bueno, pongo un elemento en trans, es una proteína que regula la transcripción, que tiene tales dominios, que está clasificada por familias y de los cuales está la familia HTH, HLH, etcétera, ¿no? Y que pongan algunas imagencitas. O sea, que sea como una sección resumida
de una nota, de un apunte de una clase, ¿no? Y que después le dediquen un poquito más de tiempo a que hagan, por ejemplo, conclusiones, qué aprendizajes nuevos, hagan una reflexión, incluso pueden poner una aportación, porque eso va a ser como mucho más personal el apunte de clase. Yo puedo poner, bueno, ya vi las proteínas reguladoras, ya sé qué es lo que tienen, el contenido como tal, el conocimiento como tal, lo que la profa me explicó y lo que puedo ver en mis presentaciones que les compartí. Ahí está. Si yo leo ese apunte y veo exactamente el contenido, pues como que no sé qué tanto están aprendiendo ustedes. Entonces, que esos apuntes de clase representen lo que están aprendiendo, lo que es relevante para ustedes. Pueden ponerle ahí, yo no conocía o no sabía acerca de estas proteínas, como lo han exteriorizado en otras ocasiones. Sabía que nada más era la caja tata, pero todas las demás regiones reguladoras no sabía de su existencia y ahora me doy cuenta de que son importantes porque a través de eso se puede controlar la expresión de manera tejido específica. Si todos los genes nada más tuvieran caja tata, no hay forma de control. Porque ¿cómo se discriminaría entre un gen y otro? Ese puede ser una reflexión, puede ser un aprendizaje nuevo, y aparte puedo buscar, y aparte encontré no sé, leí en un artículo sobre una proteína, por ejemplo, aquí, con referente a su tarea que les dejé una tablita, de completar una tablita, a lo mejor pudieron encontrar de la proteína MATMAX, por ejemplo, que es un nombre chistoso, ¿no? Es un represor transcripcional. Y, bueno, encontré que esta proteína controla la expresión, es un represor, y es importante para tal proceso de proliferación celular, qué sé yo. Como que hagan una pequeña aportación en donde apliquen lo que estamos aprendiendo. Yo creo que ese tipo de notas o de apuntes de clase serían más enriquecedores tanto para ustedes como para mí, para ir también mediando e ir viendo por dónde va el aprendizaje, si realmente estoy logrando que ustedes comprendan estos temas y le encuentren la utilidad y la aplicación tanto en esta materia como en otras. Hay muchas cosas del control transcripcional en cuestiones evolutivas, en cuestiones de biología del desarrollo, de biología celular. Yo les voy a estar subiendo también otros más artículos que tengo por ahí para que también puedan estarlos consultando. Entonces, para la siguiente unidad, los apuntes de clase, las notas de clase, me gustaría que fueran más con este formato, como más personal y más dinámico, que no le dediquen tanto a transcribir la información, sino como que exprimirla y a sacarle jugo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profa. Dígame. Bueno, yo tengo una duda con respecto al glosario. Es que ve que puso pues los conceptos que tenemos que buscar. Entonces, para estos, bueno, ve que había dicho que era para esta semana, o bueno, no recuerdo, Sí. pero entonces tendríamos que tener todos para hoy o solo avanzar con algunos. No, yo ahorita lo que he estado poniéndoles a algunos compañeros que ya empecé a revisarles sus blogs de notas es que para glosario no estoy poniendo calificación, sino que voy a ir viendo avances, voy a ir viendo progresos de ustedes que vayan a ir constantemente escribiendo su glosario y ese va a ser una evaluación final. O sea, para cuando ya se vaya a terminar el curso, yo les voy a decir, pues tienen 15 días para que ya su glosario esté terminado. Mi recomendación es que sí lo vayan trabajando de manera constante para que no se les acumule. Entonces, si no lo tienen ahorita terminado, no va a haber problema. Pero lo que sí estoy revisando y poniendo calificaciones en los mapas que ya estaban atrasados, que era el de DNA y el de transcripción,
Eso sí, ya estoy poniendo calificaciones. En el blog de notas estoy poniendo ahorita una evaluación parcial, digámosle, para que vea yo su avance, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estoy considerando ahorita? Muchos tienen hasta las proteínas. No les estoy viendo que si tienen el control a nivel secuencia, porque esos son 2 clases que apenas fue esta semana. Entonces, muchos tienen hasta proteínas, elementos centrales, y hasta ahí estoy considerando, por ejemplo. Ok. Bueno, gracias, profa. Igual tengo otra duda. Con respecto a la clase de esta semana, ¿hasta cuándo tendríamos para subir nuestras notas? Hasta la próxima semana. Ven que les decía yo que por semana se va a estar evaluando, bueno, se va a estar revisando. Entonces, pues, sí, hasta la próxima semana. Hasta el próximo viernes vamos a revisar, voy a estar revisando blog de notas y que tengan control a nivel secuencia. Ok, entonces la clase del martes y esta sería para la próxima semana. Sí, incluso la del martes no va a haber clase porque va a ser una actividad de discusión, entonces no, el cuestionario nada más lo van a subir porque ya para la clase ya lo van a tener que tener contestado. Ok, gracias, profa. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo no. ¿No? Bueno, esos eran en cuanto a que ya están entonces recibiendo retroalimentación. Revisen su blog de notas y si todavía no tienen, denme estos días, también los primeros días de la próxima semana, para que vayan sabiendo cómo irle corrigiendo, haciendo cambios en sus apuntes, pero para lo siguiente, o sea, estos apuntes ya déjenlos así como están, pero para los siguientes, y tampoco estén corrigiendo tanto, pues ya para los siguientes sí quiero que sigan el formato que les comento, ¿sí? Bueno, pues si no tienen dudas, entonces vamos a dar por terminada la clase y nos vemos el próximo martes para discutir el artículo. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profesora. Gracias, profa. Gracias, profa. Luego.